El Ejecutivo envió un nuevo alcance a la objeción del proyecto de ley de fomento productivo. Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional proyecto de ley de extinción de dominio. Comisión ocasional que analiza el caso Gabela no se acogerá al receso legislativo. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa. Proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia en los escenarios deportivos pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Amigos, saludos cordiales y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 26 de julio del 2018. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato la información que ha sido noticia durante esta jornada en el Parlamento. ...26 de julio, Día del Deporte Ecuatoriano. Este jueves, la Asamblea Nacional dejó a un lado la formalidad para celebrar el Día del Deporte Ecuatoriano. Cientos de deportistas, funcionarios públicos y legisladores colocaron su firma para hacerle frente a la violencia en el deporte. Con la rúbrica de los asambleístas en una camiseta ubicada al ingreso del Pleno de la Asamblea Nacional, el legislativo le dijo no más a la violencia en el deporte. Y es que este 26 de julio se celebró el Día del Deportista Ecuatoriano en honor a la única medalla de oro olímpica conseguida por el marchista ecuatoriano Jefferson Pérez en los Juegos de Atlanta 1996. En la Plaza Juan Montalvo hubo exhibición de artes marciales mixtas como el Muay Thai. William Mantilla es el coordinador de la academia que tiene el mismo nombre de esta disciplina deportiva. Pero sería el éxito que hubiera una ley que no solamente ayude a las Olimpiadas, a todos los deportes que son olímpicos. También habemos gente buena en otros deportes que no son olímpicos. Hay gente que se merece también la ayuda de ellos. Los campeones de las Olimpiadas Especiales también visitaron el Pleno del Legislativo y pasearon su trofeo. Creo que es la responsabilidad de todos los asambleístas, del Ejecutivo, de todas las autoridades, de la ciudadanía, impulsar, motivar la actividad física. Pero además, el Grupo Parlamentario por el Deporte aprovechó esta fecha para rendir cuentas de su primer año de gestión. Sebastián Palacios detalló los objetivos conseguidos. Hemos hecho foros, hemos hecho charlas. Aquí está un delegado de las ligas barriales. Y con las ligas barriales hemos hecho algunas actividades. Ustedes recordarán ese foro sobre marketing deportivo que organizamos. El grupo parlamentario de drogas, y ahí también estás tú, Sebas, estamos comprometidos también, al igual que en irnos a donde tenemos que ir, porque tenemos que ir a las casas, a las familias. A futuro, este grupo parlamentario espera aportar en la construcción de una nueva ley del deportista. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Lenín Moreno, para que con motivo del Día del Deporte Ecuatoriano se impulsen programas de fomento al deporte, así como la entrega de recursos para que el plan de alto rendimiento no se vea afectado. Así consta en la resolución aprobada por el Pleno de la Legislatura por unanimidad este 26 de julio. Por su parte, el asambleísta Sebastián Palacios precisó que en la resolución se incluye un artículo a través del cual el legislativo ratifica su compromiso para la elaboración de leyes enfocadas en el deporte, la cultura física y la recreación. Propuesta para generar más recursos para nuestros deportistas. Esta propuesta fue presentada en el Pleno, fue aprobada por todos ustedes y quiero darles el agradecimiento porque si es que existe una buena implementación de esta propuesta, el día de mañana tendremos a empresas privadas apoyando a nuestros deportistas a través de patrocinios y obteniendo a cambio un beneficio tributario de deducción del impuesto a la renta. Esto podría generar que los recursos del deporte crezcan muchísimo y que nuestros deportistas que hoy nos acompañaron finalmente tengan eso que necesitan para salir adelante. El próximo reto que tenemos como grupo parlamentario y como Asamblea Nacional en los temas relativos al deporte es la reforma a la ley del deporte.
En este contexto hubo espacio para la entrega de reconocimientos y condecoraciones a destacados deportistas del país en diferentes disciplinas. Asimismo, el Pleno de la Asamblea Nacional entregó un acuerdo post-mortem a los familiares del destacado periodista deportivo Alfonso Lazo Bermeo, conocido como Pancho Moreno. Los actos de reconocimiento arrancaron con la entrega del acuerdo post-mortem a los familiares del reconocido periodista deportivo Alfonso Lazo Bermeo, quien falleció el pasado 14 de julio. El asambleísta William Garzón lo describió como uno de los mejores periodistas del país en el ámbito del deporte. Seguro, desde el cielo, no será solamente el ruido de un trueno, sino el grito y la carcajada imponente de Pancho Moreno cantando un gol que retumbará desde aquí hasta la eternidad. Margarita Lazo, hija de Alfonso Lazo, agradeció en nombre de la familia por el gesto del legislativo. Como familia hemos estado abrumados y conmovidos por las muestras de afecto, de cariño sincero hacia mi papá, un hombre que amó este suelo, amó la ciudad de Quito, y amó sobre todo el corazón del deportista ecuatoriano. Luego fue el turno de las condecoraciones al mérito deportivo que recayeron en deportistas como Alfredo Campos, ciclista de BMX, Alfredo Párraga, campeón nacional de artes marciales mixtas, así como Neisy Dahomes, triple medalla de oro en levantamiento de pesas. Quiero que sepan el orgullo que tengo al ponerme la camiseta de mi país y representar a todos ustedes, a todos los ecuatorianos en eventos internacionales. Pido a la Asamblea que no nos dejen fuera con el apoyo de ellos. Nada, no me queda nada más que agradecer por este reconocimiento que hacen. Espero que lo sigan haciendo porque son motivaciones que ustedes hacen hacia nosotros los deportistas. Asimismo, el Pleno de la Asamblea Nacional otorgó la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito deportivo a la selección de fútbol de la organización Olimpiadas Especiales. Su representante, Héctor Cueva, habló de la experiencia de la selección, mientras que Cristian Sornosa, seleccionado, agradeció a todos quienes siguieron de cerca la participación del Ecuador en este torneo internacional. Hemos luchado intensamente por tener nuestros derechos, que es el deporte, la educación, la salud. Muy emotivo también me siento en haber sido campeón mundial por primera vez, porque este era mi sueño, representar al país y quedar campeón. Misma condecoración al mérito deportivo y cultural se extendió a la Fundación de las Américas Fudela. Todo este acto de reconocimientos estuvo matizado por la presentación artística de pequeñas gimnastas de la organización Olimpiadas Especiales. Y el proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia en el deporte superó el primer debate o inició el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores señalaron que el objetivo es que los hinchas regresen con sus familias a los distintos escenarios deportivos. El primer debate del proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia en los escenarios deportivos coincidió con la conmemoración por los 22 años de la primera medalla olímpica obtenida por Ecuador. El asambleísta Carlos Vera es el ponente de la iniciativa. Recordó que desde el 2007 los hechos de violencia no han mermado en los escenarios deportivos del país. El 16 de septiembre del 2007, minutos antes de que se jugara un partido importante en la ciudad de Guayaquil, fui designado como árbitro central de ese compromiso. Una bengala encendida desde una de las tribunas acabó con los sueños de un pequeño hincha, un niño que había asistido con sus familiares y amigos a disfrutar del fútbol, pero que inexplicablemente encontró la muerte en un lugar donde lo que debe abundar es precisamente la vida. Según detallaron los asambleístas, la propuesta establece normas a las que deben sujetarse las actividades deportivas para mejorar las condiciones físicas de toda la población. ¿Cómo sustentamos a los equipos si cada vez que vemos estos actos de violencia, las familias se alejan de los estadios y prefieren ver más bien un partido por televisión? Porque queremos que no haya violencia en el deporte, porque queremos que el deporte cada día se masifique. El asambleísta William Garzón sostuvo que con la propuesta se garantizan los principios de eficacia, eficiencia, calidad y equidad regional para el acceso a las distintas actividades deportivas. Que establece la rectoría y la institucionalidad responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos
y de los deportistas. Se puede incorporar un articulado más sólido en lo que tiene que ver a educación para la erradicación de la violencia en el deporte. El proyecto de ley ingresó a la Asamblea Nacional en el 2017 y han participado con sus sugerencias los representantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, gremios de deportistas, comunicadores y delegados de las asociaciones deportivas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y para ampliar detalles acerca de los alcances de este proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Carlos Vera. Carlos Vera, licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Física, Deportes y Recreación. Asambleísta nacional por el movimiento Alianza País. Integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. Asambleísta Vera, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes, un gusto para mí estar acá con ustedes y compartir estos momentos tan importantes en el deporte. No solo ponente del informe de este proyecto de ley de prevención y sanción de violencia en el deporte, sino proponente, autor de esta iniciativa. ¿Qué es lo que lo llevó a usted a plantear el trámite de esta normativa? Bueno, yo siempre he destacado que uno de los valores más importantes del ser humano debe ser la gratitud. El deporte me dio todo y la experiencia que tuve justamente, como lo dije en mi intervención, aquel día en el cual un niño inocente murió en un escenario deportivo cuando fue con la intención de disfrutar, de alentar a su equipo favorito y lamentablemente encontró la muerte. Esos momentos, una vez que asumí el reto de ser candidato y después de ser elegido asambleísta nacional, pues me propuse una normativa, ¿no?, que yo creo que va a favorecer muchísimo para que la familia nuevamente regrese a los escenarios deportivos, a cualquier disciplina que se practique, ¿no?, especialmente en este caso en el fútbol, que es donde más se ha visto en los últimos años eventos vandálicos que son lamentables, que van en contra de los principios fundamentales que manda o que dicta el deporte. Yo creo que esa fue una de las motivaciones que tuve para comenzar a trabajar en este proyecto, en este articulado, que gracias a Dios, pues hoy, justo el Día del Deporte Ecuatoriano, se puso el informe para el primer debate. Y es que justamente en su intervención asambleísta usted manifestaba que este día en particular, cuando se conmemora el Día del Deporte Ecuatoriano, deberíamos justamente estar hablando de mejores asignaciones en apoyo al deporte y sin embargo nos vemos abocados a tratar este tema que tiene que ver con la erradicación de la violencia que se registra en los distintos escenarios deportivos. Así es, así es. Hoy indudablemente fue una fiesta, como lo dije, y agradecer infinitamente, y sobre todo a la presidenta de la Asamblea Nacional y en sí a los compañeros legisladores, porque le dieron esa importancia a esta actividad tan noble, que es la única que nos permite incluso que nuestro himno nacional sea entonado fuera de nuestro suelo patrio, que nuestra tricolor flamee en lo más alto de un podio, como lo hizo Jefferson Pérez, como lo han hecho tantos deportistas que han logrado medallas importantes. Y hoy deberíamos haber tratado temas que vayan justamente en fortalecer la estructura del deporte, en ver las formas, como lo decía el compañero también Palacio, la forma de buscar recursos con estímulos tributarios de la empresa privada para que a nuestros deportistas no sufran las consecuencias lamentables que muchas veces o hemos sufrido en los últimos años del problema económico, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido el principio fundamental de este día. Lamentablemente, vuelvo y repito, los últimos años, las escenas vandálicas nos están ganando terreno y yo creo que es el momento oportuno para comenzar a tener una normativa jurídica que tiene como objetivo fundamental primero la prevención, pero obviamente también la sanción a aquellos que incurren en actos que van en contra de los principios del deporte. En cuanto a la prevención, asambleísta Vera, ¿qué mecanismos se prevén a través de esta iniciativa? Bueno, la iniciativa justamente habla del trabajo que deben hacer los compañeros comunicadores, los amigos que se dedican a la comunicación, con campañas justamente de informar los alcances de esta normativa y justamente de no dar iniciativa o que no se transmitan iniciativas que vayan justamente a incitar la violencia, el odio, el racismo, antes, durante y después de un evento deportivo. También es importante una disposición transitoria en la cual se invita o una vez aprobada esta
este proyecto de ley también se incluye al Ministerio de Educación para que dentro de la malla curricular, en las áreas sobre todo de educación física, se le transmita a los estudiantes o a los alumnos los alcances de esta ley, para que ellos desde ahí ya vayan conociendo qué se puede y qué no se puede hacer en eventos o convocación deportiva, para que no tengamos la problemática que ahora tenemos, justamente comenzar a hacer una culturización. Y como han dicho compañeros legisladores, que la verdad que me siento muy feliz, muy contento, porque el apoyo y el respaldo que hemos tenido hacia esta iniciativa jurídica es de que incluso esto debió haberse tratado antes, pero yo creo que es el momento oportuno de darle al deporte lo que el deporte nos ha dado, porque el deporte, más que en lo personal, yo creo que al país le ha dado tantos momentos buenos y que lo hemos sentido todos los ecuatorianos. En el marco de la prevención y esta intención de que se incluya ese tema en las mallas curriculares, el énfasis asambleísta en el tema del respeto hacia el otro, porque desde allí parte todo. Sí, indudablemente. No, yo creo que es importante también la formación que viene desde nuestros hogares, la formación desde nuestras escuelas. Lamentablemente yo creo que en la mayoría de los casos sí hay principios básicos de buenos comportamientos. Lo que ha faltado también es una normativa jurídica que vaya de la mano con la prevención, porque dentro del Código Orgánico Integral Penal no se fortalece de una u otra manera la garantía de que las personas o los aficionados que nos gustan cualquier actividad deportiva tengan desde la parte jurídica el respaldo para poder tener la posibilidad de ir tranquilamente a ver un escenario deportivo. Porque si nosotros en el Código Orgánico Integral Penal analizamos justamente el que se trata el artículo 397, que es más, que habla de los eventos deportivos, prácticamente lo que hace es dar vía libre a estos tipos de hechos vandálicos, y que es aquí justamente donde nosotros estamos proponiendo una reforma a este artículo encaminado justamente a un sinnúmero de sanciones de los hechos que se puedan dar en eventos deportivos o con ocasión deportiva, ¿no? Justamente nos remitimos al tema de las sanciones y allí hubo criterios, por ejemplo, recuerdo el del asambleísta Luis Fernando Torres, que decía que hay que endurecer las sanciones, hay que endurecer las penas, porque solo de esta manera podremos erradicar estos actos de violencia en los escenarios deportivos, que es el tema que nos atrae el día de hoy. ¿No? Yo conversaba, ¿no? Una reflexión. Nosotros cuando viajamos, por ejemplo, a otro país, nosotros salimos con la misma cultura, pero ya cuando llegamos a otro país sabemos qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y sabemos las consecuencias si incurrimos en situaciones que van en contra de la legislación. Yo creo que eso es lo que ha pasado acá. Yo creo que quizás anteriormente no se le dio importancia a esta actividad, se mantenía por ahí relegada, y yo creo que es importante sobre todo la apreciación del compañero Luis Fernando Torres, de que hay que ser estricto, drástico, porque a un escenario deportivo o un evento de concurrencia masiva con ocasión deportiva no se debe ir, por ejemplo, con una arma cortopunzante, no se puede ir con una arma de fuego, no se puede ir con materiales pirotécnicos, explosivos. O sea, tenemos que darle la importancia y la garantía a esta actividad. Yo creo que esta ley tiene que ser tratada especialmente porque el deporte tiene una particularidad diferente a todas las otras actividades. Por ejemplo, en los mismos hechos de los escenarios deportivos no tienen las mismas condiciones, incluso en una situación de fuerza mayor, de evacuación rápida, por los mismos hechos que tienen escalinata o tienen gradas. No es lo mismo como estar en una explanada. Entonces, el mismo hecho de que una persona que en un escenario esté con concurrencia bastante interesante o masiva, se ponga, por ejemplo, a sacar un arma cortopunzante, el hecho de que las personas comiencen a salir de una manera abrupta, eso también ocasiona incluso situaciones que lamentar. O sea, no es lo mismo. Por eso tenemos que garantizar la seguridad en los escenarios deportivos. ¿Hasta qué punto, asambleísta Vera, endurecer las sanciones y las penas? Pregunto eso porque justamente la crítica iba en el sentido de que cómo puede ser posible que en estos delitos apenas sean días de prisión los que cumplen, en ese caso, los infractores. Claro, hay que tomar en cuenta que nuestro Código Orgánico Integral Penal en la actualidad no dice nada, no hay sanciones para nada en este tipo de situaciones. Nosotros ya ya dimos una iniciativa para comenzar a sancionar estos hechos vandálicos desde la misma perspectiva o en la misma ocasión que se encuentre a una persona portando
una arma, encendiendo una bengala. Y hay que tomar en cuenta que también la proporcionalidad de las penas tienen que ir enmarcadas o acotejadas con el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Eso después conversábamos y todos estamos de acuerdo que la sanción tiene que ser lo más drástico posible, pero tienen que ir de la mano con lo que manda nuestra Constitución para que no hayan esos choques jurídicos que después vayamos a tener problemas con un posible negación desde parte ejecutiva, ¿no? El debate de este proyecto de ley, asambleísta Vera, recién inició durante esta jornada, se retomará en una siguiente convocatoria. ¿Hay elementos de lo que usted ha podido identificar como proponente del proyecto que todavía merecen un análisis profundo para nutrir esta propuesta? Hay que tomar en cuenta que nuestra iniciativa salió o inició recién con 16 artículos. En vista de la socialización y las aportaciones que recibimos de un sinnúmero de actores y compañeros asambleístas, creció a 27 artículos. Eso quiere decir que se fortaleció, se tomaron en cuenta algunos aspectos que quizás dentro de la ilusión y la motivación que teníamos se estaban dejando a un lado. Es importante justamente estos debates para poder recoger aquellas aportaciones de personalidades, de juristas, de compañeros que tienen vasta experiencia y que vayan indudablemente a fortalecer el articulado. O sea, serán bienvenidas, nosotros lo hemos dicho, ojalá nos pasen las observaciones por escrito. Nosotros, una vez que terminemos el primer debate, pues haremos otras reuniones para socializar los temas, para ver hasta qué punto las aportaciones deben ser integradas a este articulado y ojalá saquemos una ley que realmente sea fuerte, que sea realmente con una estructura sólida, que vaya única y exclusivamente a garantizar la seguridad de las personas que van a un escenario deportivo. Como yo lo dije también, no se trata de llenar los centros de rehabilitación social con personas detenidas, con estos malos aficionados. Se trata de devolverle nuevamente la seguridad a la familia para que vaya a ver, como lo hacíamos antes, ¿no? Un fin de semana daba gusto ver al papá, al abuelo, a la mamá, al hijo, al sobrino, a todos de la mano yendo a un escenario deportivo. Lamentablemente eso se ha perdido en los últimos años. Dialogamos con el asambleísta nacional Carlos Vera a propósito de este proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte. Adicional a este tema, y como lo reportábamos en una nota anterior asambleísta, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución también vinculado con el tema del deporte, el apoyo en este caso a los deportistas, que ha sido un tema y un pedido recurrente por parte de los mismos actores que han demandado mucho más apoyo por parte del Gobierno Nacional. Hoy veíamos a los deportistas condecorados que instaban a la Asamblea Nacional a seguir con este tipo de motivaciones, estos reconocimientos y que también sean tomados en cuenta en la construcción de legislación. Sí, indudablemente que los reconocimientos siempre son estimulantes, ¿no? Pero eso no debe quedar ahí. Yo creo que nosotros tenemos esa obligación y más aún quienes vivimos y sentimos esa necesidad de la falta de apoyo. Yo creo que como lo dijo un compañero también asambleísta, una vez que terminemos el tema de esta ley, que también terminemos el tema del Código de Salud, tenemos también una responsabilidad histórica con la reforma a la ley del deporte. También en el tema de la ley de fomento de productivos se ha incluido un articulado que también va a favorecer al deporte, tratando de incentivar o motivar a las empresas privadas que auspicien y apoyen el deporte a cambio de la deducción de los impuestos a la renta. Yo creo que eso es fundamental y eso siempre debió haber estado. Lamentablemente, pues repito, quizás no se le dio la importancia al deporte anteriormente y creo y estoy completamente seguro, como ex dirigente también de Federación Deportiva, que me tocó vivir esos momentos de reducciones económicas, de recortes presupuestarios, que la ley que había desde el 2005 hasta el 2010 incluso era mucho mejor, porque los recursos al deporte estaban garantizados con el 5% de las llamadas telefónicas, con las asignaciones presupuestarias del Estado y más lo que se daba anteriormente también de la lotería del fútbol. Lamentablemente, cuando se cambia la ley en el 2010, que quizás no hubo la socialización o no hubo también la comparecencia de actores directos como es ahora, como lo estamos tratando las leyes ahora con los actores directos, quienes aportan a construir verdaderamente normativas que vayan en beneficio. Lamentablemente esta ley, en el momento que se hizo por asignación directa del Estado y viendo los problemas económicos que se dieron, pues los recortes afectaron gravemente, de una manera gravísima al fomento deportivo. Y eso ha hecho que justamente los deportistas sean
quienes paguen las consecuencias, ¿no? Entonces ahí tenemos yo creo que una deuda y una obligación nosotros como miembros también del Grupo Parlamentario del Deporte y como exdeportistas también de poder aportar en esta iniciativa. Con todos estos antecedentes, asambleísta Vera, y desde su experiencia, finalmente, ¿qué mensaje dejar a los deportistas del país en este día, sobre todo? Bueno, yo me quiero quedar con el mensaje que nos dieron los chicos de Olimpiadas Especiales, ¿no? Que no hay barrera cuando uno quiere conseguir un objetivo. Ellos los demostraron, ellos nos dieron el mensaje. Ellos con sus capacidades, con sus discapacidades, lograron un objetivo y nos dieron el honor y la gloria de ser campeones del mundo. Yo creo que las barreras las ponemos nosotros mismos. Todo está en lo que nosotros nos propongamos y podemos lograr el objetivo que deseamos. Asambleísta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la presencia del asambleísta Carlos Vera, asambleísta nacional, con quien hemos dialogado a propósito de esta iniciativa que ha presentado el proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte, que ha iniciado durante esta jornada su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, y así también con sus criterios a propósito de este día cuando se conmemora el Día del Deportista Ecuatoriano. Seguimos con más información, amigos. El presidente de la República envió a la Asamblea Nacional un alcance a la objeción parcial del proyecto de ley de fomento productivo. El documento aún no ha llegado a la Comisión de Desarrollo Económico y fue esa la razón para que esta mesa postergue la votación del informe sobre el veto. Las recomendaciones serán conocidas la próxima semana. La Comisión de Desarrollo Económico tenía todo listo para la votación del informe sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Sin embargo, la sesión fue suspendida debido a que se conoció que el Ejecutivo envió un nuevo alcance a la propuesta. Me ha informado que nos van a remitir un documento adicional para que sea tratado. La idea era de tramitar esta ley lo más rápido posible, pero siempre hay sus situaciones que se dan que ya están fuera del alcance de nuestra planificación. No tenemos ninguna información. El presidente fue, como ustedes lo vieron, fue llamado de emergencia por la presidenta de la Asamblea a decir que en la Secretaría estaba un documento, un nuevo alcance, y el presidente no nos supo decir nada sobre de qué se trata este nuevo alcance. Previo a la votación del informe, en la comisión también se recibió a un representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien pedía que se allanen a la objeción del presidente sobre el pago de honorarios a abogados externos al IES que se encargaban del cobro a deudores, que en lo posterior y con la vigencia de la ley se puedan acoger al proceso de remisión. Tenemos un monto total en los cuales se encuentran como cartera en coactiva, que son 298 millones de dólares. De estos 298 millones de dólares generarían un total de honorarios de 44.8 millones, es decir, que esto se considera el 18% de esta cartera que estaría susceptible en el proceso de la reducción. La presencia del IES a estas alturas del tratamiento causó malestar al interior de la comisión. Esto ha estado en las redes. Esto es público, esto lo sabe todo el mundo. Si querían algo, tenían que haber venido a defender su posición antes. Para mí resulta tarde, debatimos ampliamente este tema, no pudieron defender sus argumentos en su momento, toda la documentación que nos presentan amerita en otra reforma. Sin embargo, para el asambleísta Patricio Donoso, aún hay dos temas que requieren de debate. Que el del arbitraje es clave para generar la seguridad jurídica que necesitamos. El derecho que tienen las Fuerzas Armadas, al igual que la policía, me parece que es el artículo 2 del proyecto. Sobre eso tendremos que debatir, todavía podemos hacerlo. Se tiene previsto que para el próximo martes la mesa legislativa se reúna para conocer el alcance enviado por el Ejecutivo. Si bien hoy vencía el plazo para que la comisión se pronuncie, este se aplazará hasta el próximo jueves. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este jueves el Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio que busca recuperar capitales obtenidos de manera ilegal. Tras la calificación del Consejo de Administración Legislativa CAL, el trámite del proyecto recaería en la Comisión de Justicia, según lo anticipó la presidenta de la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió el proyecto de ley de manos de la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Joana Pesantes. Hacemos entrega de esta ley a fin de que podamos luchar en conjunto y podamos tener un marco normativo que nos permita en el menor tiempo posible, con un procedimiento expedito, poder recuperar aquellos activos que en su momento lamentablemente nos los quitó la corrupción.
Elizabeth Cabezas explicó que el objetivo es combatir los actos de corrupción y recuperar los bienes obtenidos por actos ilícitos. Dando con esto claras señales que el trabajo y el afán de ir a combatir los actos de corrupción es una decisión de todos los poderes del Estado. En días pasados yo había presentado la Ley de Recuperación de Capitales y con el compromiso que asumió el señor presidente también el 24 de mayo, hoy me hacen la entrega de este documento justamente referente a las reformas del Código Orgánico Integral Penal para la identificación, recuperación, repatriación y extinción de dominio de bienes de origen ilícito. El contenido del proyecto y los parámetros para recuperar los capitales, explicó la secretaria jurídica Joana Pesantes. Básicamente, lo que buscamos es no solo recuperar bienes, sino repatriar aquellos que inclusive pueden estar en otros lugares y que a través de la asistencia penal internacional podamos lograrlo. La presidenta del Legislativo destacó la decisión política del Ejecutivo para combatir la corrupción y sostuvo que desde la Asamblea Nacional existe el compromiso de generar leyes que aporten al combate de este mal. En este caso, nosotros procederemos con el CAL de manera inmediata a calificar la ley y a pasarle a la Comisión de Justicia. Me parece que es importante hablar en la Comisión de Justicia para procesar esto independientemente al resto de reformas que este código está trabajando. En función de eso, darle una prioridad a estos articulados y no esperar que todo el código se encuentre reformado, porque eso retardaría mucho la aplicación y la aprobación de estas reformas que estamos recibiendo el día de hoy. El proyecto de ley será analizado en el interior de la Comisión de Justicia. Clever Aranda, TVL Noticias. Y a esta hora saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Miga chihuachiga yukuna shinayati mashi belki Sánchez ayichishi kashnami yukunchi wishay kunawan kicho shimipika ichishi kallarinchi. Grupo Parlamentario Deportes. Mamayakta tandanako uku ima mami kunan punja katauka apukuna shinayati tandanako ikuna pujak runakuna ima chayamurka kai pecho hatun raimita ruranka pa kai kutinka kai Día del Deporte Ecuatoriano punja nishpa yuyarishka kan shinayati kai pimi imashina ya kai punja kuna ima pe hatun yakikuna kai pujana wasikuna pitiashkamanta chaitaka harkana mikan nishpami rimanakurka kuna. Resolución Deporte. Shinayati kai hatun rimanaku ima pimi apukuna ima kashugierinakushka kilkata arinirka kuna kai pika yakta pushak Lenín Moreno runa ima mami kasna kayachishpa mayankuna. Pugjana kuna imata kasna astawan sinchiachichu. Shinayati kai hatun pugjana yachak runa kuna ima kasna kai hatun yankai pikatichu kulki kuna imata kachayachina mikan chaita miñukunchi kamayanchi nishpami kasna kai yuyarinakushka kilka ima pika kasna arinirka kuna. Condecoraciones Pleno Asamblea. Shinayati kai mamayakta tandanakuy ukumanmi tauka tandanakuy kuna pukyak runakuna chayamurka. Kai pimi kasna mamayakta tandanakuy ukuta pushak imaka shugyarinakushka kamari imata chayachirka kuna. Paykuna kanirkami ñukunchi kasna kai yanapaykuna imata rurashpaka kai ista llakta kuna ima pimi ñukunchi Ecuador llakta pakshuti imata chayachishkanchik nirka. Shinayati astawan llankashpa katishunmi kasna yanapaykuna imata chayachishpa katichunmi mañanchi nishpami kaypikan kasna yuyaypaktarirka kuna. Shinayati chaykipa imaka acuerdo post-mortem yuyarinakushka kilka imatami kasna kay pugllaita willachik runa Alfonso Lazo Bermeo Pancho Moreno runa kasna ña wañushkamanta yuyarinakushka kilka imata paypak wasi ayllukunaman chayachirka. Debate Ley Violencia Deporte. Shinayati kasna kay punja imami kay mamayakta tandanako yukupi kay kamachita ña rimanakushpa kallarirka kuna shugniki tandanakuipi. Kay wanka kasna kay hatun pugjana wasikuna imapi yakikuna amatiachu kasna yakichik runa kuna imata wanachinapak harkana imatami ñukunchi kay kamachipi kamañakunchi nishpami kay pitauka apukuna rimanakurka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Avanzamos con la información, amigos. Este jueves el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió que la Comisión Ocasional Multipartidista encargada de la recopilación y análisis de la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela no se acogerá al receso legislativo previsto desde el 15 de agosto. La mesa parlamentaria prevé continuar con el análisis de toda la documentación que reposa en la Asamblea Nacional. Así también el CAL calificó 20 proyectos de reformas a la Ley de Tránsito, 2 reformas al Código Integral Penal y otras iniciativas sobre una reforma a la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Servicio Público y 2 a la Ley de Minería. Patricio Donoso es vocal de este organismo. Se unificaron 20 proyectos inherentes a tránsito y transporte terrestre, a que sea conocida por la respectiva comisión ocasional que en su momento fue creada. También se direccionaron algunos proyectos a sus respectivas comisiones, me refiero a Servicio Público. La comisión ocasional, justamente a cargo del análisis sobre la muerte del general Jorge Gabela, recibió a Jessica Jaramillo, ex coordinadora del Ministerio de Justicia en el 2013. En su exposición confirmó que bajo su custodia estaban los 2 informes entregados por el perito Roberto Mesa, que entre las conclusiones determinaba delincuencia organizada como consecuencia de este delito. Mariela Logroño nos tiene los detalles en el siguiente informe. Adelante. Gracias, Belkis. Amigos televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos justamente en el Salón 1 de la Asamblea Nacional. En estos momentos, la comisión ocasional encargada de analizar el caso Gabela recibe a Jessica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia en el año 2013. Saludamos ya con el asambleísta Ángel Gende, él es vicepresidente de esta comisión ocasional. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Asambleísta, en un primer inicio, ella ha destacado que en su custodia estaban 2 informes, más no el tercero. Sí, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Yo creo que este entramado, este rompecabezas, se lo va complementando de a poco. Y creo que de las versiones que más ha apoyado en dar información es esta, la comparecencia de la abogada Jessica Jaramillo, que prácticamente da a entender que en efecto aquí se está ocultando el tercer informe. Ella da cuenta que existe el tercer informe, pero que no puede dar testimonio en donde está en este momento porque la cadena de custodia, tal como lo ha dicho, ha estado a cargo de la señora Paola Carrera. Entonces, ella era secretaria del Comité Interinstitucional y en sus manos estaba este tercer producto. Ahí está, por eso vamos poco a poco armando este rompecabezas. Dice que en sus manos ha estado el tercer producto, que inclusive compraron una caja fuerte, pero que en la caja fuerte estuvo el producto 1, el producto 2 menos el producto 3. Entonces, por lo tanto, inmediatamente la señora Paola Carrera tiene que ser llamada a comparecer aquí a la comisión para rendir su versión. Entonces, por lo tanto, creo que esta afirmación que está dando la señora Jessica Jaramillo es sumamente importante para dar con el paradero del tercer informe. También dijo que en estas conclusiones del segundo producto ya se hablaba de delincuencia organizada, por ello la creación de este tercer informe. Obviamente, entonces, ¿cómo empatamos con la declaración en su momento de Lady Zúñiga, en cual salió prácticamente y dijo que era delito común, entonces por lo tanto ya estaba resuelto el problema? Entonces, desde este punto de vista, hay gato encerrado y que nosotros vamos a sacar a los públicos. La doctora también ha dicho que sí se canceló más de $20.000 por este tercer informe al perito Mesa. $23.000 se canceló no le llaman ellos tercer producto, le llaman al tercer informe. Entonces, por lo tanto, ahí estamos. Yo creo que hasta el momento el trabajo que está haciendo la comisión, con todo el esfuerzo, pero hay que estar atentos a las versiones que digan los comparecientes para ir sacando nuestras conclusiones y un informe para ser presentado al Pleno. Asambleísta, adelantar tal vez quiénes podrían comparecer a esta comisión. Vea, ya yo creo que sale un nombre, Paola Carrera. Eso es inmediato, ojalá lo podamos hacer la próxima semana porque en manos de ella y en conocimiento de ella estaría el tercer informe. Finalmente, la comisión sesionará en receso legislativo. Sí, yo creo que sí, y es necesario, por las cosas que están saliendo y el ritmo que hemos cogido, es necesario. Gracias, asambleísta. A usted.
Estuvo con nosotros el asambleísta Ángel Gende, él es vicepresidente de la Comisión Ocasional que analiza el caso Gabela. En estos momentos se está desarrollando la ronda de preguntas para Jessica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia. Es la información que se genera hasta este momento. Muy buenas noches. Gracias, Mariela, por ese reporte. Y ahora les contamos que la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza continúa con el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Según el vicepresidente de esta mesa parlamentaria, Fernando Burbano, entre los nudos críticos está la conformación del Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad Pública y una Secretaría Técnica son algunos de los temas que formarán parte del debate al interior de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Según explicó Fernando Burbano, vicepresidente de la comisión, propondrá quienes integrarían dicho consejo y su funcionalidad. Debería haber la representación de las funciones del Estado. Luego debería existir una secretaría técnica que sea la que permita coordinar las acciones necesarias para que este consejo tome las decisiones políticas. La eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia anunciada por el presidente de la República en marzo de este año también será otro aspecto a analizar. Los comisionados tienen sus criterios al respecto. El problema que se suscitó los 10 últimos años es de que esta secretaría comenzó a hacer inteligencia política. No con fines políticos ni con la estructura que tiene al momento. La posibilidad de tratar un proyecto de código orgánico de seguridad no está totalmente descartado para algunos asambleístas. Yo fui quien propuse la elaboración de un código, lamentablemente no tuve el respaldo en ese momento. Ahora el Ministerio de Defensa está en la misma opinión. El ministro de Defensa en la Comisión de Relaciones Internacionales nos hizo conocer de que hay la posibilidad de conformar un código que estaría con 4 libros. El primer libro se referiría a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la segunda a la Ley de Defensa, la tercera a la Ley del Orden Público que correspondería a la Policía y el cuarto libro a la Ley de Inteligencia. Según información de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, a fin de mes llegaría a la Asamblea Nacional la propuesta del Ejecutivo en la materia. Mariela Logroño, TVL Noticias. El movimiento Creo criticó la sentencia de la Corte Constitucional sobre los derechos sexuales de adolescentes. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, señala que se busca prevenir el embarazo adolescente. Los integrantes del movimiento Creo criticaron la sentencia de la Corte Constitucional sobre derechos sexuales de los adolescentes. En el párrafo 87 de este fallo, se afirma que los adolescentes desde 12 años de edad tienen, cito, derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de decidir libre, responsable e informadamente procrear o no, cuándo y con qué frecuencia. Héctor Yepes asegura que la potestad de educar en temas sexuales a los niños y adolescentes es responsabilidad plena de los padres de familia. Debemos defender no una postura religiosa personal, sino un derecho humano que está en el artículo 29 de la Constitución, que es el derecho de todos los padres y madres en el Ecuador para decidir libremente cómo criamos y educamos a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores, creencias y opciones pedagógicas. En un comunicado, la Corte Constitucional señala que únicamente ratificaron la obligación de protección del adolescente. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, considera que no hay vulneraciones. Lo que hace la sentencia de la Corte Constitucional, que me parece utilizando términos correctos, es la responsabilidad, la libertad, el consentimiento en los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Alvarado señala que es necesaria la educación sexual en todo ámbito. Y creo que nadie puede oponerse a que adolescentes tengan derecho a la información sobre su vida sexual. De otra manera, estamos viendo, yo creo que con terror, con mucha preocupación, el lugar que está ocupando el país en términos de embarazo adolescente, ¿no? Legisladores del movimiento Creo plantean que la Corte Constitucional sea evaluada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Clever Aranda, TVL Noticias. La denominada bancada de la Revolución Ciudadana presentará una solicitud de juicio político en contra del ministro de Agricultura. Según los legisladores, a Rubén Flores se lo acusa de incumplimiento de funciones por la falta de respuestas al sector agrícola ante la crisis que atraviesa el mismo. Los asambleístas esperan que se dé paso a la censura del funcionario.
Según varios representantes del sector agricultor del país, el ministro de Agricultura no le ha dado respuestas frente a la crisis que atraviesa el sector. Pese a las reiterativas insistencias, ahora dicen es momento de tomar cartas en el asunto. Más pronto que tarde, esta asamblea tome acciones para llamar juicio político y agradecer al ministro de Agricultura y que se vaya a la casa y que nombren un ministro que pueda coordinar todas las acciones con todas las organizaciones sociales. Porque cada medida que toma el señor Rubén Flores es para favorecer a los industriales. No hay cadena agroproductiva que el día de hoy esté bollante. Es por ello que respaldan el pedido de juicio político liderado por la asambleísta Verónica Guevara, quien detalla el incumplimiento de funciones en el que habría recaído el ministro Rubén Flores. Como por ejemplo, en el pago del precio mínimo de sustentación. Fijó una franja de precios y respetando lo que en el Consejo Consultivo, en la mesa del Consejo Consultivo, en esa técnica, se había determinado con los agricultores. La autodenominada bancada de la Revolución Ciudadana indicó que a esta solicitud se han sumado distintas vertientes políticas y que cuentan con el número necesario de firmas de respaldo. Hemos visto la voluntad política de otras tiendas políticas, de otras bancadas, que también han firmado en este juicio político. Tenemos más allá de las firmas requeridas, más de las 36 firmas que se requieren para poder llevar adelante este proceso. Nosotros vemos la viabilidad necesaria para poder llevar, ojalá, al pleno de la Asamblea Nacional y poder censurar a un funcionario. La solicitud deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa y si cumple con todos los requisitos sería derivada a la Comisión de Fiscalización para que se dé el trámite correspondiente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La defensora del pueblo, Gina Benavides, señala que existen varios nudos críticos en las investigaciones de casos de personas desaparecidas e incluso revictimización. El fiscal Paul Pérez acudirá a la Comisión Ocasional de Desaparecidos para explicar los motivos por los que constantemente cambian de fiscal en los casos. La defensora del pueblo manifestó que han detectado varios nudos críticos en los procesos investigativos en casos de personas desaparecidas, principalmente en las primeras horas tras la denuncia. La falta de inmediatez y agilidad en la primera fase, que es una fase crucial, si en esa fase no hay inmediatez, si no se resuelven de manera inmediata todos los procesos de búsqueda, se pierden elementos muy valiosos y por eso además después los procesos de desaparición se dilatan en el tiempo. Otro problema que Gina Benavides advierte es la revictimización de los familiares cuando constantemente son cambiados los fiscales encargados de los casos. Estamos hablando de personas que llegan a la fiscalía y son familiares y que necesitan también una atención social integral. Y en esto sentimos debilidad, muchos de los familiares, y esto también se ve en los expedientes, se quejan de procesos de revictimización, además hay cambios muy frecuentes en los fiscales, entonces les toca repetir nuevamente la historia, repetir nuevamente diligencias y esto produce un desgaste. Absalón Campoverde, presidente de la comisión, señala que en su caso cambiaron 12 veces de fiscal. En los próximos días será llamado el fiscal general Paul Pérez para explicar el porqué de los cambios continuos. ¿Por qué las personas que colaboran con él o todos los fiscales del país prácticamente están unidos en poner barreras a las personas que llegan a hacer las diferentes denuncias? La legisladora Gabriela Larriategui se refirió al taller que realizarán con expertos internacionales para tratar los casos de personas desaparecidas. Nos ayuda a construir una normativa integral de desaparecidos, porque lo que más necesitamos es que las instituciones públicas que están a cargo de este tema, como son Fiscalía, como es la Policía Nacional a través de la DINASED, tengan la coherencia, la congruencia y para actuar juntos. Otro problema que detectó la defensora del pueblo es la inadecuada comunicación que emiten las entidades de investigación a los familiares de los desaparecidos. Clever Aranda, TVL Noticias. Sinabikangay kuna yukunchi mikas na kachichipi kikimpa guasima wishay kunawan chaya mukunchi kastawan riksishpa katishun. Desarrollo económico mingarishka ocupi mikas na kay mamayakta tananaku ima pika soyakunkuna yakta pushagmi kutinta kasna kay fomento productivo kamachi imata allichinapa astawan kuti willaykuna imata chayachishka. Shinapas kasna kay hatun kilka ima kamanari kay mankapaktarinchu kay shamu pachakuna ima pimi kasna astawan ya rikushpa katinga nispami riksichishka kuna. Ley extinción dominio ejecutivo.
Mamayakta Tandanakuita Pushak Imami Kasnakai Punjakuna Imaka Astawan Kai Ley de Extinción de Dominio Kamachi Rurarina Imata Astawan Ñaupak Mankatiku. Kai Kutin Imami Kasna Yakta Pushak Manta Chayachishka Kilkata Chaskirka Kai Mamayakta Tandanaku Yokupi. Kai Pika Imashina Yakasna Kai Yankakuna Ayukuna Tandanakuikuna Mana Ajimanta Kulki Imata Hapishkata Kutimpas Kasna Yakta Charichu Chaitami Kai Pika Rikuranga Nishpami Rixichishka Kuna. Informe Comisión Gabela. Sidayati Kai Jorge Gabela Runa Wanyushka Imata Riku Mingarishka Ayu Apukuna Imami Astawan Rimanakushpa Katikunkuna. Kai Pika Kai Kutin Imaka Kai ex coordinador del Ministerio de Justicia Tandanakuita Pushak Jessica Jaramillo Runa Imami Kai Pika Chayamushpa Rixichirka. Paikaninmi Kasna Willa Kuna Imataka Nyukami Kaipi Chaparajorkani Ningmi. Sinayatik Astawan Kai Willa Kuna Imatami Rixishpa Katishunishpami Kunan Kai Punja Imaka Kai Mamayakta Tandanaku Yuko Rimanakuipi Rixichishka Willa Chishka Kan. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Y en otros temas les contamos que con la participación de la presidenta de la Asamblea Nacional en la sesión solemne por los 483 años de fundación de Guayaquil, culminó la agenda de actividades de la titular de la legislatura en el puerto principal. Durante los 2 días que duró esta visita a Guayaquil, Elizabeth Cabezas destacó el rol de fiscalización del Parlamento. La agenda de trabajo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, arrancó el pasado 24 de julio cuando se reunió con los integrantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La titular del Legislativo indicó que conoce de cerca el trabajo y servicio que prestan en la ciudad del puerto principal y ofreció ser un puente para buscar soluciones a los temas que generan conflicto. Además, hizo referencia a varios proyectos de ley que están en trámite al interior del Legislativo, como las reformas al Código de Salud, a la Ley de Comunicación y el proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa de Elizabeth Cabezas. Luego, la presidenta de la Asamblea mantuvo una cita de trabajo con los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ecuador, en donde le otorgaron un reconocimiento por el proyecto de ley de recuperación de capitales, que entre sus ejes se encuentra el fortalecimiento de la participación ciudadana para hacerle frente a la corrupción. Que nos ayudarán y aportarán para que esta ley que fue entregada a la Asamblea Nacional realmente pueda ser alimentada y cumpla con los objetivos y los efectos que para ella está pensada. Ya el miércoles 25 de julio, en el marco de las fiestas de fundación de la ciudad de Guayaquil, la presidenta de la Asamblea Nacional participó de los actos conmemorativos por los 77 años de la batalla naval de Jambelí. La titular del Legislativo entregó una ofrenda floral acompañada de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y de la Armada del Ecuador. Pero en el marco de los 483 años de fundación de Santiago de Guayaquil, la presidenta de la Asamblea también cumplió agenda de medios de comunicación. Creo que el país está viviendo un nuevo momento político y es importante que las figuras que estamos encabezando, las instituciones en este nuevo momento político, encarnemos justamente eso, lo que quiere la ciudadanía, que es diálogo, apertura, respeto. Ya por la noche, Elizabeth Cabezas estuvo presente en la sesión solemne por los 483 años de fundación de Santiago de Guayaquil. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este viernes 27 de julio. A las 8 de la mañana, la Comisión de Biodiversidad realiza una visita al Parque Nacional Yasuní. Se trata de un recorrido por los proyectos productivos comunitarios. A las 10 de la mañana, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibe a representantes del sector agropecuario, productor y exportador de banano, a fin que expongan sus argumentos respecto al proyecto de ley orgánica para el fomento y desarrollo del sector agropecuario y al proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musáceas afines destinadas a la exportación. También recibe a representantes del sector acuícola y pesquero, a fin que expongan sus observaciones respecto al proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca, tramitado en esta comisión. Será en la Asociación de Ganaderos del Carmen, Azogán, ubicado en la avenida Chone, en el cantón El Carmen, Manaví.
10:30 de la mañana, el Grupo Parlamentario por la Promoción y Defensa de la Participación Ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil realiza un taller de análisis legislativo a la Ley de Organizaciones sin fines de lucro. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Mientras que a las 11:30 la presidenta de la Asamblea Nacional asiste a una ceremonia de entrega de certificados a los estudiantes de la Universidad Central que participaron en el proyecto La Asamblea en mi Universidad. Será en el Salón José Mejía Lequerica, planta baja del Palacio Legislativo. Así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.